Cuando la práctica lo decide, cuando la práctica decide todo, o sea, ya ni si tú, ya cuando la práctica lo está decidiendo, es porque al final del día sigues practicando o dejas de practicar. Por ejemplo, uno que practica un arte marcial, si en algún momento deja de practicar un año, 6 meses, se va a notar la carencia. Va a empezar a sentir en su cuerpo, pues que le hace falta elasticidad, le hace falta agilidad, le hace falta otra vez volver a dominar. Pero cuando estás practicando y practicando y practicando, obviamente la misma práctica te va a recomendar, te va a decir que lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque ya lo tienes dominado. ¿Sí? Entonces la misma práctica se vuelve el mejor maestro de las cosas de nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de 2 cimientos. Lucas 6, 46 al 49 dice, y quiero que respondamos esta pregunta dentro de nosotros: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Es una pregunta que necesita una respuesta. Pero todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pongan atención a los colores, porque precisamente es como el qué es lo que yo debo de hacer. ¿Sí? Seguimos con la narrativa, la parábola dice, pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sí? Para esto Jesús está hablando días anteriores en la sinagoga, en las calles, y les muestra qué es lo que deben de hacer y por qué lo deben de hacer. ¿Sí? Y aquí, como cierra con broche de oro, ahora es lo que ustedes están escuchando, son semejantes si lo llevan a la práctica. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de entre estas dos personas? ¿Sí? Uno dice, bueno, por un lado, todo el que viene a mí, es lo primero que dice Jesús. Todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica de aquel lado. Pero la diferencia de este grupo, de este lado, es todo el que viene a mí, oye mis palabras, pero aquí tiene una negativa. No las pone en práctica. ¿Podemos venir a Jesús? Claro que sí. ¿Podemos escuchar las palabras de Jesús? Claro que sí. El asunto es llevar a práctica aquello lo que Jesús te está ordenando. ¿Por qué? Les decía en la pregunta, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Obviamente cuando tú das una orden, ¿qué es lo que esperas? Que se acate esa orden. Ve a traer 1 kilo de huevo, ve a traer esta herramienta, ve a traer esta refacción. ¿Qué es lo que tú esperas? Que te traigan eso en particular, ¿verdad? No creo que quieras algo diferente. O sea, quieres exactamente eso. Y si no lo hay, pues no lo hay y listo. Se busca en otro lado. O te esperas, dependiendo. Pero aquí, estos dos bandos tenían exactamente las mismas cualidades. Pero había una pequeña diferencia. El poner en práctica lo que Jesús está diciendo. Es la única diferencia que hay en esta parábola. ¿Por qué? Porque Jesús ya viene hablando muchas cosas. Y es bonito escuchar discursos, es bonito escuchar sermones,
pero cuando ya nos toca la práctica de lo que escuchamos, es ahí cuando muchas veces decimos, no. ¿Por qué voy a hacer lo que Él está diciendo? ¿Sí me están a entender? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Si yo ni creo ni confío en Dios. O podemos poner cualquier otro pretexto, vamos. Pero el asunto aquí es, ¿por qué Jesús les dice, voy a regresar aquí? Todo, el versículo 47, todo el que viene a mí y oye mis palabras, Jesús dice y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. ¿Sí? Jesús lo está semejando a una persona que puso un cimiento, ¿sí? Pero también les está diciendo, el versículo 49, el que ha oído y no ha hecho nada de lo que ha oído, es semejante a un hombre que edifica su casa en tierra, ¿sí? Entonces Jesús los empieza a semejar. Tú eres semejante a una persona que escucha, que pone atención, pero que practica. Eres sabio. Pero si no lo llevas a la práctica, lo que escuchas, independientemente sean los dichos de Jesús, porque hasta pueden ser dichos de padres, de amigos, que te pueden ayudar, muchas veces puede incurrir en un problema. ¿Sí me están a entender en ese aspecto? Entonces, decíamos, ¿cuál es la diferencia entre estas dos personas? Los dos vienen al templo, los dos cantan, los dos oran, tienen una relación con Dios, pero hay una diferencia. Uno practica, aunque le duela. Uno practica, aunque le cueste, pero hace algo. ¿Sí? Lucas 6:46 dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Tú como padre esperas eso, ¿sí? Y vamos a ver por qué es importante la obediencia. Porque en Juan 14:23, aquí Jesús está diciendo, el que me ama, ¿sí? Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él a través del Espíritu Santo. Pero aquí el asunto es importante. El que ama mi palabra, ¿sí? Ese es el que me está amando, el que guarda la palabra. ¿Cuántas veces nos confiesan algo, nos dicen algo en secreto y de vez en cuando lo llegamos a escuchar de otras personas, lo que les llegamos a confesar y les dijimos, no lo digas? Nos sentimos hasta traicionados, ¿verdad? Y cuando ocurre eso, ya no es la misma relación con esa persona. O sí llega a ser la misma relación cuando tú le confiesas a alguien una circunstancia y ya todo el pueblo lo sabe. ¿No te has sentido así? Diciendo, ya ¿cómo le voy a confiar a mi amigo una circunstancia así? Lo mismo aquí ocurre. ¿Cómo yo sé que estoy amando a Dios o a Jesús? Fácil, porque guarda su palabra. Recuerden una cosa, Jesús es tanto Dios, sí, pero también es Salvador de la humanidad, pero también Señor de la humanidad. Y muchas veces tenemos a Jesús como un Salvador del infierno, pero no muchas veces como el Señor de nuestra vida. ¿Sí? Rápidamente les recuerdo, cuando habla de Señor es que yo soy un esclavo que no tengo derecho a opinión de nada. Ese era un esclavo en ese tiempo. Pero la diferencia de Jesús es que Él me invita a ser diferente, me invita a servirle por amor, no por la obligación. Esa es la única diferencia que hay. Entonces, Juan 6:39 dice, porque he descendido del cielo no para hacer, ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál voluntad vino a hacer Jesús? La del Padre. Y vemos un ejemplo muy claro en Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? La palabra aquí griega para voluntad es celo.
de donde nosotros conocemos la palabra de celos, ¿sí? Esa palabra celos puede, dependiendo su uso, es un amor, ¿sí? Que puede ser un amor de protección, pero si se llega a una patología, puede ser un amor que ya raye en la sobreprotección. ¿Sí me doy a entender? O sea, el término celo, que es voluntad, mi celo es hacer la voluntad de Dios, es agradar a papá Dios. Ese es mi celo, ese es mi deseo. Pero cuando ya raya en una patología, ¿han escuchado los celos enfermizos? Bueno, 2025, la tóxica o el tóxico, es eso. ¿Por qué ese término? Porque se vuelve en un celo o en un deseo patológico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de voluntad, el que yo vengo a hacer la voluntad de Dios y no la mía, es porque yo deseo o amo hacer la voluntad de Dios antes que la mía. ¿Por qué? Porque hay un beneficio. Por eso aquí cuando Jesús está en el Getsemaní, horas antes de ser entregado, lacerado, latigado, está: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa de amargura. Es decir, yo no la quiero beber, pero soy tu hijo. Y como hijo yo no dudo que quieras ver a tu hijo sufrir. Padres, ¿quién quiere ver a su hijo sufrir? ¿A quién le encanta ver a su hijo sufrir? No levanten la mano. Pero me imagino que cuando ven a su hijo llorar por ciertas circunstancias, sienten medio feito. Es ese celo, ese es deseo de una protección, ¿sí? Eso es lo que usted siente cuando ve a su chiquillo, a su chiquilla, ese celo. Mi voluntad es protegerte, mi voluntad es hacer lo mejor con lo que tengo para ayudarte, para cuidarte, ese celo. Entonces, pero fíjate lo que dice Jesús: pero no se haga mi deseo, no se haga lo que yo quiero, lo que yo anhelo, sino tu anhelo. ¿Cuál era el anhelo de Dios? Hijo, yo te envío para que mueras, porque yo necesito rescatar a todos esos, porque a través de tu muerte van a ser rescatados. Por eso dice la Biblia que aquel que no tuvo conmiseración de su Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las demás cosas? O sea, si Dios nos dio lo más valioso, ya todo lo demás es ganancia, es fácil. Por eso Jesús es tan importante para nuestra vida. Por tal motivo, cuando ponemos en práctica las palabras de Jesús, aun por muy de mala gana, habrá una bendición. ¿Sí? ¿Va a haber una bendición? Sí. ¿Te va a ir bien? Sí. Habrá bendición, pero cuando amas al Señor anteponiéndolo a Él antes que a ti, se verá reflejado en las bendiciones. Por eso dice: ¿los dos están conmigo? Sí. Voy a regresar poquito. Ahí. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas o entre estos dos grupos o estos dos pensamientos? ¿En que todos vienen a Jesús? Claro que sí. ¿Todos oyen sus palabras? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia uno y de otro? En la práctica, en lo que le duele, en lo que le va a representar un reto, en lo que le puede representar amargura momentánea, ¿sí? En lo que me va a doler, pero sé que va a ser para mi bien. Por eso dice muchas veces Pablo: en esta tribulación momentánea, porque después de esta leve tribulación ya no habrá más tribulación. O sea, lo que estamos pasando aquí con enfermedades, con problemas económicos, son leves tribulaciones, son leves. Pero cuando pase todo esto, ya lo demás, ya ni siquiera nos vamos a acordar que estuvimos viviendo en estas situaciones. Pero mientras vivimos en esta vida, yo debo de llevar a práctica lo que Jesús está diciendo.
¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Por eso lo quiero ligar con el punto que viene en 22 días. Porque está Jesús hablando muchísimas cosas. Y de esas muchísimas cosas, ¿qué tanto yo he practicado? He pedido perdón, he pedido disculpas, he ofrecido disculpas, he crecido en fe, he crecido en gracia, me he acercado más a Dios, he tenido mi relación más estrecha con Dios. ¿Cómo he servido tanto a mi prójimo, a Dios, a mí también? Porque pues es válido. Yo les decía, Dios se mueve o Dios trabaja en 3 áreas. Número 1, mi relación con Dios, o yo me muevo en 3 áreas: mi relación con Dios, mi relación con los demás y mi relación conmigo mismo. ¿En dónde estoy yo? ¿Cuál estoy haciendo de más? Porque también el que dijo, ama a Dios con todo tu corazón, también dijo, ámate primero. Ama a tu prójimo, también lo dijo. Entonces son 3 áreas donde no podemos descuidar. Y que tiene que ver con la práctica muchísimo, porque la práctica te va a ayudar a despegarte de esos momentos o circunstancias que dices, es que no me conviene. Por eso el estudio de la mañana estamos viendo cuando el Espíritu Santo le habla a mi espíritu y mi espíritu le habla a mi conciencia en hacerlo, en esforzarme, en arriesgarme, es porque Él ya tiene todo planeado. Ya está hecho. ¿Qué es lo que me hace falta? Presentarme al campo de batalla. Nada más. Por eso veíamos en el estudio que el hermano pues se quería ir, su carne se quería ir, pero nada más por el simple hecho de que Dios le dijo, ahí se quedó, porque confió en la voz de Dios. Yo incluso les había dicho, cuando estaba en Zamora en el hospital, 3 veces el Espíritu me dijo, te voy a quitar a tu hija. Y una 4ª vez me dijo, ponte a orar. Y me puse a orar. Y ahí anda. ¿Pero por qué? Porque aprendí a escuchar la voz de Dios. Y cuando es una orden, las órdenes se acatan, no se discuten. No es que ames más a Dios, sino que amas a Dios a través de lo que te dice. ¿Sí? De ahí el celo del Señor, es decir, pongo su amor expresado en su voluntad antes que el mío. Ejemplo, ve y perdona a tu prójimo. Y tú acá dices, ¿por qué lo voy a perdonar? ¿Sí? Vamos a poner ese ejemplo bobo y tonto, decía una maestra. Y el Espíritu está aquí, ve y perdónalo, ve y perdónalo, ve y perdónalo. Y tú dices, no, porque me hizo esto, me hizo esto, me hizo el otro. Estamos hablando cuando Dios te habla, ¿sí? Pon un ejemplo el que tú quieras, ¿sí? Sustitúyelo si quieres. Y cuando tú ves que Jesús dice, Padre, perdónalos como ellos perdonan a las personas. Porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, el Padre sí los va a perdonar. Así dice, ¿verdad? Dice el Padre no los va a perdonar, porque el Padre es perdonador. Fíjate, el Padre es perdonador. Y si perdonó nuestros pecados, ¿por qué nosotros no podríamos perdonar a los otros? Ojo, no estoy diciendo que deba de restaurarse la relación, es diferente. Una cosa es que yo ya deje de vivir amargado, y otra cosa es que vuelva otra vez con esa persona a confiar en Él. ¿Sí me estoy dando a entender? Son 2 cosas bien diferentes. Entonces, en ese aspecto, la voluntad de Dios es, quiero que lo perdones. No quiero, Señor. Entonces dice, ese acto de no perdonar te vuelve una persona que es necia, una persona que no está conociendo a Dios. ¿Sí? Escucha de Dios, está con Dios, pero no practica lo que Dios le está diciendo. Pero cuando decide anteponer el cómo yo demuestro que estoy amando a Dios, es ve y perdónalo o perdónala. No quisiera, Señor,
no me dan ganas, porque pues perdonar no siempre dan ganas. O sea, ¿a quién le han dado ganas de perdonar? No, ¿verdad? Está muy complicado que, ay, si dejara perdonar. No, es difícil. Pero cuando el amor de Dios está en ti, cuando tú obedeces aún de mala gana, el Espíritu te está empezando a transformar, te está empezando a moldar y lo perdonas. Repito, no es restaurar la relación, porque se vuelve pues, en un círculo vicioso. ¿Sí me doy a entender? Tú perdonas y entonces el Señor te bendice. ¿Por qué? Porque estás practicando lo que Dios pide. Por eso es, de ahí el celo del Señor, pongo su amor expresado en su voluntad antes que en el mío. Va primero el amor de Dios, va la voluntad de Dios, hago la voluntad de Dios antes de hacer la mía. Y eso va a ser, cuando haga la voluntad de Dios, va a hacer a que mi voluntad mengue, ya pierde el interés de seguir enojado, de seguir amargado, de seguir triste. ¿Por qué? Porque ya me estoy moviendo en esa voluntad. Por eso inclusive Jesús se atrevía a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso cuando están apedreando a Esteban, los fariseos se están disfrutando tanto, pero incluso Esteban dice, perdónalos. Y vio el cielo, miró hacia arriba y pues dice, veo la gloria de Dios. ¿Pero por qué? Porque antepuso el amor de Dios, la voluntad de Dios antes de Señor, maldícelos, que se vayan al infierno. Que muchas veces está al gusto de uno, ¿no? Pero por eso es antepone la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, Señor, regreso un poquito, versículo 22, Lucas, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Ese es el mejor ejemplo de yo no hago mi voluntad, sino primero la de Dios. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. ¿Es imposible? No, no es imposible. Por eso veíamos un poquito en el estudio de la mañana. Cuando ya llega a la mente, al ser consciente, yo decido si sí o si no, pero voy a tener una recompensa de una o de otra. Voy a cosechar ese fruto. Y obviamente lo que Dios quiere que yo coseche, sencillamente, son bendiciones. Es que yo esté bien, que duerma tranquilo. Al final todos podemos venir a Él, todos podemos escuchar, pero solo el siervo hará, porque ama a su Señor y hace lo que su Señor le pide. ¿Sí? ¿Le cuesta? Sí, pero lo va a hacer. Por eso dice Jesús, mis ovejas están oyendo mi voz. ¿Sí? Ahora, pregúntate esta semana con lo que acabas de escuchar. Porque si se fijan, hay dos imágenes. Hay una imagen de un lado, de este lado. Hay una casa que está fundada en la peña, tiene cimiento. Y la otra, pues no tiene cimiento. ¿Cuál es el cimiento? Practicar. Dios desea mi ruina o mi bendición. Pregúntate esta semana. ¿Estoy anteponiendo la voluntad de Dios antes que la mía? ¿O pongo la mía antes que la de Dios? Pregúntate esta semana eso. Y si en dado el caso estás poniendo tu voluntad, cámbiala 2 días. 2 días, 3 días, no importa. Pon primero la voluntad de Dios y aunque te cueste, permanece. Por eso te pido también esta semana que le hables al Espíritu Santo desde la mañana hasta la noche. No te digo que te la pases hablando, Espíritu Santo, ¿cómo estás? Muy bien. Ahora, y vas en la calle, ¿cómo estás, Espíritu Santo? No, pues fíjate, Espíritu Santo, que estoy... No necesariamente. Lo que yo te pido es que tengas una relación con el Espíritu Santo, nada más. Esa es la tarea, ese es el mensaje.